Bienvenida. Gracias por estar aquí. Chicas, ¿estamos listas? Ok. Bueno, esta clase está siendo grabada también, así que vamos a poder ver la grabación. Bienvenida. Bueno, bienvenidas a esta super masterclass de las últimas tendencias en educación vivencial, compartida por la Fundación OVA-UCAM y este equipo maravilloso que nos acompaña hoy co-creando esta entrega. Aquí vamos a conectar con prácticas que los niños de hoy están necesitando y que se ajustan a todas las nuevas propuestas en educación, en aprendizaje, en crianza. Entonces, bueno, vamos a pasar feliz noche. Gracias a ti. Vamos a pasar un poquito para compartir sobre quién es la Fundación OVA-UCAM. Somos una ONG que ha dedicado más de 6 años al trabajo de la educación para la paz y al empoderamiento de las niñas y de las mujeres a través de los círculos de autoconocimiento. Acompañamos a los padres y maestros hacia la transición de una educación más amorosa y gentil. Y esto también se puede trasladar a terapeutas, coaches, emprendedores de desarrollo humano, que es parte de nuestra visión de crecimiento también. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes van a estar impartiendo esta masterclass de hoy? Bárbara Madrid, fundadora y educadora holística y coach de aprendizaje. Y nuestra querida Grecia Araujo, que es educadora en arte, diseñadora y mindfulness coach. El contenido que vamos a estar trabajando, comenzaremos por una breve historia del origen de la educación, quiénes son los niños de hoy, cuál es su nuevo potencial, educación y potencial genético, la evolución inteligente y finalmente cerraremos con las últimas tendencias para la educación vivencial. Y bueno, antes de tomarnos una pausa, yo quería presentarme, soy Irina Ortiz, soy la anfitriona de esta clase de hoy, encargada de las comunicaciones para la Fundación OVA-UCAM, guía de espacios terapéuticos y mamá consciente. Gracias por acompañarnos, por estar aquí, por interesarse en conectar con esta propuesta, con esta entrega, con mucha sabiduría y mucho amor. Entonces, antes de entrar en materia, quería preguntarles cómo están, qué los trajo hasta aquí, cómo se sienten, hacer una breve pausa, conectarnos con nuestro corazón, observar cómo está nuestro cuerpo en este momento y conectar con esa motivación que nos trajo hasta aquí y cuáles son las sensaciones en este instante. En este momento tenemos una persona en la sala que nos encantaría escucharla, pero para quienes nos estén escuchando en diferido, en la grabación, también le invitamos a tomarse esa pausa para indagar en estas preguntas. Gracias. Te escuchamos, querida. Creo que se retiró de la sala. Ah, sí. Ok. Debe estar por internet. Bueno, de todos modos, para quienes nos estén escuchando en la grabación, le invitamos a hacer ese espacio de pausa. Gracias. Estas dos preguntas, ¿cómo están? ¿Qué los trajo hasta aquí?
Son preguntas que nos regala el coaching de aprendizaje para anclarnos a este momento. ¿Cómo estoy en este momento actual, en este instante, con respecto a este tema que vamos a tocar hoy, que es un tema profundamente interesante? Y que los trae aquí, también nos abre el espacio de la reflexión, ¿verdad? Porque probablemente los que estén viendo esta masterclass la están viendo por distintas razones, y es importante que durante todo el viaje que va a ser esta masterclass podamos también tener presentes el qué nos trajo hasta aquí, para ir recogiendo respuestas, reflexiones a través del viaje de la masterclass. Muchas gracias, Irina. Bueno, abrimos este espacio como un acto de imaginación. Estos 2 años de pandemia han sido profundamente transformadores, sobre todo para los padres. Mi abrazo de verdad empático con los padres y con los maestros que han hecho un gran trabajo. Han hecho un gran trabajo en estos más de año y medio que la pandemia nos ha puesto a reflexionar mucho sobre la educación. Es mucho lo que los padres y los maestros han tenido que aprender sobre flexibilidad, sobre educación a distancia, pero también salta muchísimo la parte humana y recibimos muchísimas comentarios y reflexiones de los padres que nos dicen, bueno, definitivamente esta temporada nos hizo reflexionar sobre una nueva educación. Hay cosas que están fallando en la educación tradicional y queremos hacernos cargo de eso, conociendo, siendo parte de un cambio en la educación. Entonces los quiero invitar a ustedes también que están aquí, Grecia e Irina, a que cierren los ojos y que hagamos un acto de imaginación. Por un instante abrir el espacio para imaginar la educación del futuro. Parándonos en esta realidad, en este aquí, en este ahora, en este 2021, donde hay tantas realidades complejas, realidades sociales, realidades económicas, tecnológicas, humanas. Estamos en un mundo que está en una profunda transformación. Estamos atravesando un momento álgido del cambio climático. Y alrededor de esto también están nuestros niños, están nuestros padres, nuestros maestros, que son protagonistas, a veces invisibles, de los cambios. Entonces, con sus ojos cerrados, los invito a que podamos soñar cuál es esa educación que hace felices a los niños. ¿Cómo es esa educación? ¿Cómo es esa educación en la que como padre, como madre, como maestra, como maestro, también eres feliz? Esa educación que le abre el corazón a las nuevas maneras de aprender, que es flexible, creativa, sobre todo que nos permite a todos florecer. Y en este acto de imaginación, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué necesitas aprender como madre, como padre, como acompañante de la educación? Para que tus hijos, para que los niños puedan crear eso que miras, puedan vivir eso que miras. Y quiero preguntarte desde este acto de imaginación, ¿a qué te comprometes para que este futuro sea tangible? ¿Cuál es esa parte de ti que puede colaborar porque esa realidad sea posible? Te invito a que tomes una respiración y desde aquí iniciamos este viaje hacia la educación vivencial. Abriendo los ojos,
y mirando lo que va a ser este recorrido. Bueno, la reflexión. El coaching de aprendizaje nos regala mucho el acto de la reflexión. La educación del futuro no es una única conversación, no es una única manera de hacerlo, es una gran conversación que necesitamos dar y es una reflexión que surge cuando escuchamos a los niños, cuando escuchamos a los maestros, a los padres, a las personas que hacen vida en la comunidad educativa, porque todos son importantes. Y la educación no es algo que solamente pasa a través de los niños, es un fenómeno que ocurre transversalmente en todas las personas que habitamos el ecosistema educativo. Entonces brota del contacto del ser y no es un solo modelo. Surge de las necesidades más específicas de cada comunidad educativa, de cada salón, de los niños, de los maestros. Entonces eso es lo que queremos reflexionar y mirar hoy, que la educación vivencial no es un modelo único. Nosotros traemos una propuesta, traemos unas posibilidades, lo que queremos invitarlos es a que puedan darse cuenta que la educación vivencial es algo que va en transformación en tanto reflexionamos y nos damos cuenta de lo que nos lleva a florecer, de lo que nos hace felices, de lo que nos lleva a crecer. Y para hablar un poco sobre, bueno, porque es que el sistema educativo es un sistema convencional que sus bases ya no son las bases que necesitan los niños de hoy. Entonces, quiero abrir este espacio para hablar un poquito de cuál es el origen de la educación tradicional. O sea, ¿cómo es que se originó esta educación? ¿Por qué es que estudiamos de esta manera? ¿Por qué vemos estas materias? ¿Por qué ha sido así este modelo de educación? Hace aproximadamente 2 siglos, el rey de Prusia se preparaba para la guerra. Se preparaba para la guerra y encontró una manera de educar y de enseñarle a su ejército en la que ellos podían ser obedientes, disciplinados, podían seguir órdenes porque iban a ir a la guerra y era importante que el ejército pudiera seguir estas directrices para que el ejército, para que el reinado de Prusia pudiera ganar la guerra. Entonces así nace esta manera de aprendizaje en la que hay una autoridad sobre otras personas, en la que se sigue un único modelo, donde el propósito está marcado por la autoridad y sobre todo donde se cree que el ejército es un ejército incapaz y poco sabio. El rey de Prusia consideraba que las personas que eran miembros del ejército, bueno, eran personas escasas de conocimiento, venían de la pobreza, eran personas sin conocimientos que pudieran de verdad atribuirle valor al ejército. Entonces, por eso él crea este modelo. El siguiente rey de Prusia dice, bueno, esto funcionó en el modelo militar, vamos a instalar este modelo educativo como educación libre y gratuita. Y así empieza a tomarse este modelo educativo que su génesis es la educación del ejército, y empiezan entonces a darse estas dinámicas en donde hay una hora, hay un timbre para que los niños salgan a comer, hay una hora específica para comer, se puede comer cuando suena el timbre, hay un podio en el que el maestro está más arriba que los estudiantes, tienes que mantenerte en una misma posición durante todo el día, no te puedes mover mucho durante la jornada escolar en el salón, siempre vete a tu pupitre, mantente en tu lugar, las materias son escogidas, ¿por qué? Por los intereses en ese momento, pues de quienes llevaban la autoridad. Entonces este modelo educativo fue muy oportuno para la era de la industrialización. Cuando aparecen las industrias, bueno, se necesitaba mano de obra, se necesitaba personal que pudiera seguir órdenes, que pudiera
seguir directrices, que pudiera atender al llamado de una campanita para ir a almorzar, regresar a su jornada laboral para volver a trabajar. Y entonces así, tanto la educación como los espacios laborales se empezaron a diseñar y a recrear de esta manera en la que el ser no aparecía, en la que no aparecía la creatividad del ser humano, ni tampoco las necesidades de aprendizaje. Simplemente son mano de obra, me disculpan si suena un poco fuerte, para la industria. Entonces somos educados de una manera, éramos educados de una manera, porque después necesitábamos pasar a un sistema laboral de la industria. Pasar. Ok. ¿Quiénes son los niños de hoy? Bueno, para no extenderme mucho, les voy a contar un poco quiénes son los niños de hoy en base a la investigación que hizo Noémie Paimal, que es una antropóloga francesa, que ella empieza a hacer estudios de la fisiología de los niños en base a casos que empezó a compartir con algunos pediatras. Entonces, una de las principales características que empezaron a ver en niños de Latinoamérica, aproximadamente entre el 90 y los años 2000, es el ATP. En todos los seres humanos, la energía que hace que nosotros rindamos durante todo el día, eso es ATP. Entonces, el ATP de los niños es como una gran pila, de los niños de hoy es como una gran pila, bueno, que está conectada a una fuente inagotable de ATP. Entonces, por eso vemos estos niños que son incansables, que no se agotan nunca, ¿no? Que quieren más y más energía. Bueno, pero eso responde porque ellos producen más ATP que las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores metabolizábamos la información de otra manera, y en este momento el metabolismo de los niños es un metabolismo muy acelerado. Entonces ellos necesitan mucho movimiento y producen mucho ATP. Por eso ellos necesitan cambiar de actividades cada cierto tiempo. Tanta cantidad de ATP en un niño que no tiene una diversidad de aprendizajes en su tiempo, en su jornada escolar, pues hace que podamos calificarnos como que, bueno, este niño tiene hiperactividad, este niño pues no sigue las órdenes, este niño es indisciplinado. No es que no es eso, es que tiene mucha energía y necesita gastar su energía. Entonces, si él no puede quemarle toda la energía que tiene, entonces, bueno, sus comportamientos van a ser incluso un poco disociados, porque es que tiene mucha energía, no lo pueden controlar. Otra de las características fisiológicas es que nacen más despiertos que los niños de otras épocas. Los niños de la década del 80, 70, sí, podríamos decir que eran niños que tardaban mucho en abrir los ojos, tardaban mucho en aparecer la motricidad fina, incluso la motricidad gruesa. Y estas características de los neonatos en los que, bueno, pasa cierto tiempo de maduración para que ellos empiecen a tener ciertos reflejos. Entonces estos pediatras neonatólogos se empezaron a dar cuenta que había niños que nacían con los ojos abiertos, totalmente abiertos, y empezaban a manifestar movimientos motrices que los niños de hace 20 años no lo hacían. Entonces sus respuestas fisiológicas son mucho más avanzadas que las respuestas fisiológicas de los niños de hace muchos años. Otra de las características que es importante es el cerebro integrado al corazón. Los niños a partir de más o menos como el año 2000, un poco más hacia adelante incluso, son niños que tienen un cerebro un poco más integrado, un cerebro más holístico. Esta misma manera en la que nosotros aprendimos de esta educación adoctrinante, bueno, hizo mucho que limitáramos la expresión del hemisferio derecho, y que hubiese una preponderancia de las actividades del hemisferio izquierdo. Entonces, claro, la evolución, eso es algo que necesitamos entender, porque esto tiene mucho que ver con la biología. La evolución siempre va a pulsar cuando el entorno el entorno no genera las condiciones para que la biología se exprese en su esplendor. La biología genera mutaciones que saltan el entorno, ¿no? Por ponerles un ejemplo, las elefantas de África en este momento están naciendo sin colmillos, y esto responde a que la gran cacería de los elefantes por los colmillos
hizo que inteligentemente esa especie hiciera una mutación para preservar la vida de la especie. Y eso lo hace siempre la biología. Cuando el entorno atenta contra los potenciales genéticos, los potenciales biológicos y fisiológicos de las especies, hay un brinco en la evolución, porque la evolución persiste. Cerebro integrado al corazón también tiene que ver con pensar holísticamente. Los niños ven como un todo, y aparte de eso, lo integran con el corazón. O sea, tenemos niños más empáticos, niños con una inteligencia emocional mucho más elevada, niños mucho más colaborativos, niños más compasivos, niños que realmente tienen esta inteligencia del corazón mucho más a flor de piel. Bueno, ¿qué son los potenciales genéticos y cómo pueden estimularse en el aula? ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Ok. Bueno, desde la educación biocéntrica reconocemos 5 potenciales, que es la creatividad, la afectividad, la vitalidad, la sexualidad y la trascendencia. Y son potenciales genéticos. Cuando hablamos de potenciales genéticos, es importante que podamos hablar de algo que desde la biología le llamamos la filogénesis. ¿Y qué es la filogénesis? La filogénesis es toda la información que yo traigo en mi memoria genética y en mi memoria celular que viene de mi especie. Toda la información de la evolución de la especie humana está en nuestras células, está en nuestro cuerpo. Entonces, en esa información también viene viajando estos potenciales. Cuando se cruza la carga genética de mi mamá y la carga genética de mi papá, nunca va a haber un ser humano genéticamente igual que yo. No existe en el mundo un ser humano genéticamente igual que yo, y esa es la maravilla. Esa es la belleza y lo importante de poder reconocer la expresión de los niños, porque todos son seres únicos. Entonces, cuando podemos saber, cuando miramos que no hay ni que sean gemelos monovitelinos tampoco, tienen expresiones genéticas exactamente iguales. Entonces, cuando podemos mirar desde el potencial genético, que cuando se cruzan 2 ADN, tenemos a un niño único, y que su manera de expresar creatividad, afectividad, vitalidad, sexualidad y trascendencia es única, es importante que podamos mirar hacia, bueno, necesito ver en detalle las características de los niños. La creatividad está muy vinculada no solamente con la capacidad artística, ni con la capacidad de expresarme, que es una buena parte. La creatividad tiene mucho que ver con mi creatividad existencial, cómo yo hago frente a los desafíos diarios, cómo yo construyo el día a día, cómo yo resuelvo problemas de los desafíos diarios. La creatividad también tiene que ver con la capacidad del juego, con la capacidad exploratoria, tiene que ver con la conexión con la naturaleza, con la conexión con lo primal. Los componentes afectivos tienen mucho que ver con estos referentes mamíferos que tenemos en conexión con nuestras primeras etapas muy primarias, donde somos amamantados, somos nutridos, somos amados, tenemos ese vínculo piel a piel, y la afectividad tiene mucho que ver con el cuidar a otro, con el cuidarme a mí mismo, con el cuidar mis ritmos, con atender también, bueno, me importa mis compañeritos, me importa la maestra, eso es un potencial genético. La vitalidad tiene que ver con mi ímpetu vital, con mi capacidad, con este ATP enorme que tienen estos niños. La vitalidad también tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con lo que tiene que ver con mis instintos como niño, en mi capacidad de autorregularme, saber que si yo corro, después tengo que reposar porque estoy cansado. Esos ritmos en los que los niños se autorregulan, bueno, hice mucha actividad, tengo que ir a descansar, y los niños lo hacen por naturaleza, eso es vitalidad. O sea, es la capacidad de poder estar conectado a los ritmos de la vida y a mis propios ritmos. Y la sexualidad tiene mucho que ver con mi capacidad de diferenciarme, ¿no?
mis escogencias, mis gustos, cómo me exploro, cómo yo descubro mi cuerpo, cómo descubro mis genitales, cómo voy explorando como niño mi cuerpo y lo que va pasando en mi cuerpo. Por lo general, la educación tradicional bloquea y reprime mucho este potencial y es importante incorporarlo. ¿Por qué? Porque parte de la libertad creativa, de la libertad emocional, tiene mucho que ver con respetar estos espacios de exploración del cuerpo. Y la trascendencia tiene que ver con esta capacidad de todos los seres humanos y de los niños de fusionarme con algo más grande, de estar conectado con mis amiguitos, de abrazar un árbol, de jugar con las hormiguitas, de ver el vuelo de los pájaros, de cuidar a los perritos, de necesitar un espacio de silencio, de necesitar un espacio incluso para meditar. La trascendencia tiene que ver con esa sensación, nosotros lo llamamos desde la biología, ese espacio de íntasis en el que me siento fundido con todo. Y los niños experimentan mucho eso, ¿no? Cuando ellos están en la playa, cuando se meten en el mar, ellos sienten, bueno, están conectados, ¿no? Por eso es que se expresa esa capacidad. Entonces, bueno, cuando hablamos de potenciales genéticos dentro del aula, tiene que ver con que podamos mirar que estos potenciales genéticamente están en todos. Y cuando los estimulamos, también estimulamos estas cualidades auténticas y niños más integrados. Niños que están integrados realmente. Cuando tengo un niño integrado, tengo un niño que expresa su ímpetu vital, su expresión verbal, su expresión corporal, un niño feliz, un niño que puede transitar las emociones sin ningún tipo de bloqueo. O sea, hay un flujo de la identidad, lo que nosotros llamamos yo soy, ¿no? La escuela debe ser un laboratorio para florecer. Este es un paradigma hermosísimo que nos regala un hermoso visionario que es Rolando Toro. Rolando Toro fue un chileno creador del sistema de biodanza, pero también hizo un gran trabajo con niños. Y él se dio cuenta que cuando nosotros, ¿por qué decimos que la escuela es un laboratorio? Bueno, porque si tú brindas estímulos enriquecidos, música, movimiento, pintura, expresión del movimiento, canto, construcción, conexión, meditación, mindfulness, trabajo de crear los espacios según mi propia mirada como niño. Cuando alimentas eso, cuando estimulas eso, ¿qué está pasando? Tú estás avivando el potencial genético. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, porque digamos que el ser humano viene con un desarrollo, digamos, de fábrica, pero la escuela tiene el don, la posibilidad de hacer que ese potencial humano florezca. Es decir, cuando yo doy todos esos estímulos, entonces yo avivo la vitalidad, avivo la creatividad, avivo la trascendencia, avivo la vitalidad y la afectividad, y tengo un ser humano que está en la flor de su capacidad y de su potencial genético. Y cuando hablamos de potencial genético hablamos del florecimiento de la biología, porque, es decir, hemos aprendido a separar cuerpo, mente, ser, y realmente somos a través del cuerpo, somos la mente dentro del cuerpo, somos el ser dentro del cuerpo. No estamos disociados del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante para los niños de hoy el movimiento. Bueno, en resumen, la educación vivencial trae estos aportes. Lo más importante es el aquí y el ahora, ¿no? Que a veces, bueno, queremos planificar toda la estructura de aprendizaje dentro de las aulas o dentro de los espacios de aprendizaje, pero lo que pasa en el momento, en el fenómeno del aquí y el ahora es importante. Por eso la capacidad de observación de los maestros y de los padres tiene que ser tan importante. O sea, aprovechar esa hojita que me cayó en el jardín, bueno, eso tiene un aprendizaje. Estoy cocinando con los niños, entonces eso también tiene un aprendizaje. Saber que la vida es la escuela. La escuela no solamente es un lugar, sino que está aconteciendo todo el tiempo. Rescatamos el espíritu de la manada, de la conexión de grupo. Esta educación tradicional que estimula la competencia, que estimula esta mirada industrial del ser humano, pues prioriza el individuo y nos aleja de nuestras capacidades
y nuestros dones que tienen que ver con nuestra inherencia a ser especie. La especie va junta hacia una misma dirección. Todo el mundo dentro de la manada de la especie tiene un lugar. En la manada de los lobos, el lobo más joven y el lobo alfa va atrás, y los que van adelante son los lobos más ancianos, porque, bueno, ellos marcan el ritmo para que podamos ir en manada. Entonces, cuando recuperamos el espíritu de manada, recuperamos un montón de elementos que tienen que ver con nuestras habilidades como especie, ¿no? Creemos que, bueno, sí, somos seres humanos, pero es que somos una especie, y cuando vamos perdiendo todo aquello que nos enriquece como especie, bueno, perdemos posibilidades de evolución como seres humanos. Se le da espacio a las emociones y a los sentimientos. Necesita haber desde la educación vivencial un espacio para que los niños puedan declarar: yo estoy triste, yo tengo rabia, esto no me gusta, estoy de acuerdo con esto, yo amo a este niño, maestra, te amo, quiero abrazar, quiero darte un beso. Eso necesitamos legitimar, todas esas expresiones. Las necesitamos legitimar porque son parte de la expresión natural del afecto como potencial. Propone un paradigma en que la amabilidad y la afectividad son la base de los vínculos. Un ejemplo de afectividad. Bueno, tenemos a un niño que su papá murió de COVID, por poner un ejemplo muy extremo. Bueno, entonces la afectividad grupal que dice, acompañamos a este niño, está en el centro de lo que él siente, podemos diseñar una clase pensando en que él se sienta integrado, consolado, contenido, hacemos un círculo, lo abrazamos. Eso tiene que ver con el paradigma de la afectividad, o sea, es afectivo con el otro, y preguntarme, ¿esto es afectivo con mis hijos? ¿Esto es afectivo conmigo? ¿Esto es afectivo con los maestros? ¿Esto es afectivo realmente, esto que estoy haciendo? Y tiene mucho que ver con el cuidar a los vínculos entre los niños, cultivar la belleza de los vínculos. Hay un ejercicio precioso, sobre todo para primaria, que es el de calificar, ¿no? Es un juego en donde doblamos un papelito como un abanico, y entonces vamos pasando el papelito por todos los niños y van colocándole un adjetivo que califique al otro niño. Eres amor, eres amable, eres linda, eres sonriente, y eso califica y construye autoestima, construye una bella autoestima, y lo hacemos como grupo. Entonces esto es súper importante, cultivar la belleza de los vínculos, todos son importantes. La vida de todos es importante, niños, maestros, padres y personal. Muchas veces decimos, bueno, ¿quiénes son los importantes de la escuela? Los maestros, o los padres, o los niños. Y realmente, cuando miramos esto más holísticamente, bueno, realmente es importante lo que sienten los maestros, cómo recibimos a los padres en la mañana o cuando se van los niños. Si una persona, el vigilante de la escuela, está enfermo, bueno, promover, llevarle unas frutitas al vigilante. Todo eso es embellecer la escuela como laboratorio humano. Y sobre todo le enseñamos a los niños que todos los seres son importantes y que nos cuidamos mutuamente. El movimiento, la exploración y la música, la libertad son fundamentales. Los niños de hoy necesitan movimiento. 0 niños sentados. No se puede. No se puede. Es difícil. Les cuesta mucho. Va a haber un momento, pero es que les cuesta mucho, y comprender que les cuesta mucho, ¿no? Dependiendo de las zonas, de los lugares, de los países, de los entornos, va a haber niños que tengan más autorregulación, pero cuando tenemos niños en entornos muy complejos, bueno, en un barrio, en una zona vulnerable, vamos a tener un niño con demasiado movimiento. Entonces, ¿por qué tiene tanto movimiento? Porque su situación es muy compleja. Porque su situación es compleja y necesitamos darnos cuenta que está necesitando el movimiento para liberarlo. Entonces, la exploración. Esto de las salidas y las caminatas, explorar la naturaleza, explorar los materiales con los que voy a construir, explorar y saber que hay la libertad de explorar, ¿no? Porque a veces dice, bueno, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Bueno, y a veces es mejor que los niños laven los platos y mojen toda la cocina, pero exploraron, pero aprendieron, pero saben que son útiles, que pueden hacerlo, que ellos también son parte del cuidar el hogar. Entonces, como que negociar esas cositas. La libertad expresiva, cuidar. Hay unos ejercicios de movimiento que tienen mucho que ver con cuidar esta libertad de expresarme. Muchas veces cuando somos niños, pues imitamos a los otros niños, imitamos a los maestros, imitamos a los padres, pero necesita el espacio de cómo soy yo cuando me expreso con libertad, cómo soy yo si me muevo un poquito, cómo soy yo si soy más, o sea, necesitamos que ellos vayan conociendo cómo es su expresión, porque eso también es autoconocimiento. Bueno, con esto cierro esta parte de la masterclass, y bueno, le doy el espacio a Grecia. Gracias, Bárbara.
Em, Hay una frase que me encanta y por eso la quise compartir hoy acá, que es un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Yo como maestra de arte que interactúo con los niños día a día, y también además como diseñadora, em, me doy cuenta que en el momento donde un adulto está más conectado con su parte creativa, con su parte fantasiosa, porque también para ser creativos hay que fantasear un poco, es cuando estás más conectado con tu niño. Y en este caso no hablo del niño interno que quizás psicológicamente hablen muchos, pero también como reconocer esa parte viva que todavía queda en ti como adulto, de ese niño que llevas adentro, de las ganas de explorar, de cuando a veces nos soltamos y decimos, bueno, pero ¿qué tal si modifico esto? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿No? Esa parte arriesgada donde decidimos hacer más e ir por más, ¿no? Los niños lo tienen, los niños son unos seres sumamente creativos cuando están también en su parte más brillante, como en su parte más explorada, cuando se les da esa libertad de ellos poder acudir, inventar, como estaba diciendo Bárbara hace un momento, quizás hagan un pequeño desastre, pero lo intentaron, buscaron, probaron distintos materiales y consiguieron un resultado y un camino, ¿no? Cuando hablamos del niño al adulto, pasa que cuando somos niños tenemos una capacidad increíble para poder crear y hacer cosas, ¿no? Inclusive inventamos hasta, hay niños que inventan hasta maneras de lenguaje, nuevas palabras, o incluso juegos, ¿no? Cuando nos convertimos en adultos, nos vamos olvidando de eso porque, bueno, el sistema educativo en el cual la mayoría de nosotros crecimos es un sistema educativo un poco limitado, o quizás tuvimos un escenario en casa donde se nos cargó de mucha responsabilidad cuando estábamos pequeños y no exploramos como tal esa niñez, que es esa parte exploradora, creativa, vivaz. Entonces, nos encontramos hoy en día que en muchas ocasiones, en muchos hogares, se encuentra la desconexión del adulto con el niño y la desconexión también muchas veces del niño con quizás lo que llamamos pues la realidad, el día a día, quizás hasta con la naturaleza. Los estímulos que podemos conocer hoy en día que desconectan o ayudan a la desconexión del adulto, podemos ver, número uno, la urgencia. Todo adulto o la mayoría de los adultos hoy en día todo lo quieren para allá. Ese, el término de cuál es la pastillita, la fórmula mágica para hacerlo más rápido. Todo queremos que pase súper rápido. Incluso yo que comparto con representantes día a día, ellos quieren que pase la etapa súper rápida de cuándo va a aprender a caminar, o cuándo va a aprender a escribir, o cuándo va a aprender a hablar, que ya quiero que pase. O sea, es la urgencia que hace que no viva el momento, no esté presente el adulto en ese momento, sino que vive más en el futuro. Tenemos también el tiempo. Muchos adultos, para todo, en muchas ocasiones no tienen tiempo para compartir con el niño, o esto me toma demasiado tiempo hacerlo con él, vamos a buscar la vía más rápida, la solución más próxima, porque también está el tema de la urgencia, ¿no? También tenemos otra que es el mantenerse ocupado. Muchos adultos hoy en día se van sumando responsabilidades adicionales que, bueno, que ya las que tenemos en el día a día, pero nos vamos acumulando como más y más cosas, pero es también por este mismo sistema educativo en el cual crecimos,
que no sé si muchos de ustedes conocen este refrán, pero ese que dice que una mente, como una persona ocupada o algo así, mantiene una mente ocupada es una persona sana, algo así, más o menos es la cosa, pero es un tema de mantenerse ocupado, el tiempo y la urgencia. Y cuando tenemos apenas un tiempo extra, también caemos en lo que son los estímulos audiovisuales. Entonces, tenemos el teléfono, la televisión y muchas veces sumamos a los niños a ese estímulo audiovisual, como son las tablets, celulares y juegos de video. Entonces, claro, sabemos que son unos niños que hoy en día vienen con un potencial increíble. Es comiquísimo porque muchos papás dicen, no puede ser, o sea, él apenas no sabía decir mamá, pero sí sabía cómo prender el teléfono, sí sabía cómo darle next al video de YouTube que, por ejemplo, estaba viendo. Y claro, son niños que son estimulados audiovisualmente desde muy temprana edad. Por esta misma desconexión de los padres o del adulto, que por la urgencia, el tiempo, mantenerse ocupado, colocan al niño con estos estímulos que son las tablets, celulares o juegos de video para que el niño permanezca allí. Entonces después viene la problemática que ya está científicamente comprobado con terapeutas, que si a las personas que están escuchando esto, no sé si se han dado cuenta que muchos niños hoy en día tienen retraso en el habla, por ejemplo, o tienen problemas de atención, o son problemas de hiperactividad. Y está científicamente comprobado que los retrasos en el desarrollo de habla de los niños tienen que ver con estos estímulos audiovisuales. Se dice que para que un niño pueda comenzar a hablar, tiene que tener la participación y la interacción con otra persona, sea un niño, sea un adulto, pero tiene que tener la interacción humana para poder hablar. Entonces, muchos terapeutas hoy empiezan a diagnosticar a los niños, incluso los medican, que a mi parecer en muchos casos no necesariamente tienen que ser medicados. Están observando estos estímulos que son los que están haciendo que los niños no puedan integrarse y puedan crear esa conexión quizás con el adulto. Existe esa desconexión que el niño quiere estar todo el tiempo en el teléfono, viendo videos, etc. Entonces, en ese caso, vemos a estos niños con hiperactividad y desatención también en el aula. Vemos a esos niños que están con un movimiento en la clase constantemente, que no pueden parar. Vemos niños que no participan, por ejemplo, en las actividades porque les parece aburrida. Un niño apático con falta de interés que crea una gran desconexión con el maestro, con el educador. Pero ¿cómo no vamos a tener un niño con este tipo de comportamientos cuando está sobreestimulado y cuando va y llega al aula se encuentra a un educador con apenas una pantalla, una cartelera solamente para escribir? O vemos educadores donde quieran quizás limitar al niño a un espacio, a un cierto espacio sin tener el niño una capacidad de movimiento mayor o quizás una forma de expresarse de otra manera. Entonces, ahí vemos niños con una gran desconexión también con los educadores. Cuando son educadores también que se rigen por esta parte tradicional más que por darle libertad al niño, ¿no? Para que él pueda buscar de su propia creatividad interna para poder alimentar esa vivacidad del niño, ¿no? También podemos ver que hay niños que se encuentran saturados, ya sea en clase con estos educadores que saturan al niño de trabajos, de tareas, tanto en la escuela como también en casa, que el niño tiene que hacer después. Y también vemos muchos padres que saturan al niño con estas actividades extracurriculares,
colocan al niño incluso a veces en muchas actividades que ni siquiera están pensando en el niño al momento de que lo colocan en estas actividades, sino es un reflejo de que ellos están proyectando una actividad que ellos quisieron hacer quizás cuando eran niños y se la colocan, se la imponen al niño. Entonces, esto termina siendo algo, en vez de una actividad para que el niño cree, para que el niño explore, para que el niño se divierta, termina convirtiéndose en un deber para el niño. Entonces, saturar al niño de actividades que se transforman en deberes no es una estimulación sana. Muchos representantes de hoy en día, tengo distintos tipos, pero algunos de ellos están más enfocados y preocupados en que un niño de 3, 4 años aprenda a escribir y a leer súper rápido, y entonces se enfocan más en el aprendizaje, pero no en la parte creativa del niño, no en el estímulo de lo que el niño va a jugar. No están viendo que teniendo a un niño creativo con capacidad de que pueda descubrir lo que él tiene, el potencial también que él tiene para dar, puede ayudar a cumplir otras tareas que el niño tiene o lecciones que tiene que aprender. Entonces vemos que el juego y el arte, estimular al niño con juegos y arte. Los niños son seres creativos y libres. Los niños normalmente disfrutan de todos. Son los perfectos, ellos son perfectos en presencia plena en mindfulness. O sea, ellos ya vienen aprendidos con eso. Todo lo viven a plenitud. Un niño siempre tendrá esa magia, esa capacidad de crear. ¿Ok? La falta de juego y dificultad dificulta tremendamente las posibilidades creativas de un niño. Normalmente un niño que no juega, un niño que no explora, un niño que no se le da libertad para que pueda disfrutar con sus sentidos, para que pueda sentir, para que pueda oler, para que pueda reírse a carcajadas, es un niño que se le está limitando sus capacidades creativas. Las máquinas, que fue los estímulos audiovisuales que hablamos anteriormente, no dejan lugar para el lenguaje del niño, para hablar, para que el niño pueda expresarse. Y la sobreocupación, que son estas actividades que se le satura al niño, no deja lugar al juego ni a la espera. Tenemos niños impacientes también, porque lo aprenden. El niño aprende a ser impaciente también como el adulto. También cuando tenemos educadores donde no les dan un tiempo prolongado para que el niño pueda interactuar con sus otros amiguitos, para que pueda hablar con otros amiguitos y siempre los limita, es un niño es un niño impaciente, es un niño que quizás no se va a poder expresar en su totalidad. Entonces, el juego y el arte es algo en el cual como adultos podemos explorar con el niño. Con el juego podemos descubrir el potencial del niño. Podemos ver qué es lo que más le estimula, qué es lo que más el niño le brilla en los ojos y sale la capacidad del niño. Y a través del juego podemos agregar estas lecciones que haya que dar. Incluso tengo una experiencia que me pasó hace poco con niños. Hicimos un juego de arte y con eso ellos aprendieron el abecedario. Entonces, es algo que no a todos los niños les gusta el arte, no a todos los niños les gusta mancharse las manos, a algunos les parece eso muy asqueroso, pero a ese tipo de niños entonces hay otras actividades de juego. Esto es algo muy lindo que Bárbara, que es mi compañera la que habló anteriormente, ha explorado muchísimo en el trabajo en esta fundación y también de la mano hemos creado muchas experiencias de juegos, por ejemplo, juegos de rol, que el niño se le da como actividades para que él haga, desarrolle papeles y se le empieza también se le da libertad de decisión al niño. Para que el hombre pueda crear proyectos en el futuro, de niño tuvo que haber jugado mucho. Un niño
al momento del juego, y sobre todo si juega con otros niños y bajo la supervisión de un adulto, y ese adulto observa y sabe observar, es un niño que va a evolucionar y va a poder conseguir formas de cómo resolver conflictos de una manera más rápida. Es un adulto que va a poder crear proyectos, va a poder crear cosas increíbles, no va a tener tantas limitaciones. Muchas veces al momento que nos dirigimos a los niños utilizamos adjetivos calificativos o los limitamos de cierta manera inconscientemente, y esto es algo que pues se ve en el futuro del niño al momento de que sea un adulto. Entonces, a las personas que están viendo esta presentación, les pido que hagamos un ejercicio. El ejercicio número 1 que voy a pedir es que observen. Observar a un niño en su día a día, sin juicios. Mira cómo se desenvuelve con los demás. Mira cómo toma y reacciona ante los distintos retos que se le presentan en su día a día. ¿Qué hace el niño? Simplemente observa. Recordemos que los problemas de los niños desde su perspectiva de niño son tan grandes o incluso más de los que tú puedes tener en tu día. Y que es un poquito como al momento que observamos conscientemente, nos damos cuenta incluso de la forma en la que nos criaron a nosotros mismos y trae recuerdos de nuestra niñez, que a veces pueden ser un poquito dolorosos, pero otras veces podemos entender y de esa manera podemos educar mejor a nuestros niños. La segunda es escucha. ¿Cuáles son las palabras que normalmente utilizas para dirigirte al niño? Si eres educador, ¿cuál es las palabras y también el tono, ¿no? Como normalmente te diriges al niño. Sabemos que como educadores hay ciertos niños que ¿por qué no? Nos inspiran más dulzura, hay otros niños que nos inspiran alegría, hay otros niños que más bien es dinamismo porque son niños muy activos. Entonces, ¿cuál es el tono de voz? ¿Cuál es la palabra que utilizas para comunicarte con ellos? Igual si somos padres, ¿qué es lo que siempre le repito a mi niño cuando juego con él o cuando comparto con él o cuando le estoy explicando algo? ¿No? Es importante observar y escuchar cómo nos comportamos delante del niño. Y ahora los voy a invitar para poder digerir un poquito esta información a que respiremos. Es interactuar con niños y entender a veces que en ciertos momentos nos podemos equivocar. Es un poquito como difícil de digerir. Y en ciertas ocasiones, con esto que conversamos de que el apuro, el tiempo, el día a día, que tenemos que hacer las cosas rápidas, y vemos esa hiperactividad del niño, nos trae a un estado de estrés. Entonces, quiero compartir con ustedes un ejercicio muy sencillo de respiración. Lo voy a hacer yo primero, lo explico y después me gustaría que lo hiciéramos juntos, ¿no? Entonces, en este ejercicio les voy a pedir que mantengan su espaldita recta donde estén sentados. Respiren tranquilamente y con estos deditos gordos de las manos vamos a hacer la respiración. Entonces, la respiración siempre la vamos a hacer por la nariz, ¿ok? Vamos a respirar por la fosa izquierda y tapamos la derecha. Tapamos la izquierda y exhalamos por la derecha. Inhalamos por la derecha. Exhalamos por la izquierda.
podemos repetir este ejercicio cuando se desconectó. ¿Me escuchan? Ok, no Sí. puedo compartir la presentación. Ya vamos a resolver eso. Ok. Voy a seguir entonces con esto. Con este ejercicio todavía no lo... Ok, déjame compartir acá. Vamos a volver a poner a grabar, vamos a asegurarnos de que quede grabado. ¿Se está grabando? Se está grabando. ¿Sí? Ah, perfecto. Ok. ¿Puedes compartir la presentación, Irina? La voy a compartir yo. Aquí la estoy compartiendo. Bueno, perfecto. ¿Me avisa si lo ven? Gracias. Perfecto. Ok. Sí, la vemos. Ok, entonces, podemos hacer esta respiración incluso con los ojos cerrados, como ustedes vean conveniente. Este ejercicio normalmente yo lo hago cuando estamos en un momento donde la energía del niño está muy fuerte o cuando simplemente estoy en un estado de estrés, en un estado de agotamiento. Me tomo mi tiempo, mis segundos para aislarme un poco y hago esta respiración. Incluso me ha pasado que hay momentos que he hecho esta respiración y los niños me imitan, tratan de imitarme. Entonces, es muy linda. Les invito a que la hagamos, podemos hacerla ahora. Yo le agrego a esta práctica cada vez que inhalo, lo puedes hacer lo más profundo que puedas y al exhalar saca todo lo que puedas. Y cuando inhales, puedes decir una frase internamente. Por ejemplo, en mi caso, si yo quiero traer paz, en ese momento, cuando inhalo, digo, yo soy paz. Y cuando exhalo, digo, yo transmito paz, porque le quiero transmitir paz a esos niños y que esas neuronas espejo puedan copiar esa paz y puedan sentirlo. Entonces vamos a hacerlo ahorita. Entonces nos sentamos con la espalda recta, con los deditos gordos de la mano, comenzamos, tapamos la fosa nasal derecha y respiramos todo lo que podamos por la izquierda. Botamos. Por la derecha, inhalamos nuevamente. Botamos. Inhalamos. Botamos. Inhalamos. Nos podemos quedar un ratito pensando en esa frase que pensamos. En este caso, yo podría compartir yo soy paz. Respiro profundamente. Inhalo y exhalo por la nariz. Y ya podemos abrir los ojitos. Otro ejercicio que me ayuda muchísimo, incluso lo podemos hacer al finalizar esto, es calentar las manos. Al calentar las manos de esta manera, podemos conectar con esa misma energía que nos fortalece, con esa misma energía que trabajamos en esta respiración que acabamos de hacer. La aprovechamos y la tenemos y la traemos aquí en las manos y la conectamos. Incluso después de esto, si estamos incluso con los niños, podemos aplaudir
podemos hacer esto, estirar las manos y reírnos siempre. Una sonrisa en la cara. Bueno, ahora vamos con las últimas tendencias en educación vivencial. Aquí hicimos como un pequeño resumen. Por supuesto, hay muchas tendencias que explorar, hay muchas de las que podemos hablar, pero aquí trajimos algunas para compartir con ustedes. Entonces, Bárbara, te doy la oportunidad. Gracias. Muy sentida la meditación. Gracias, Grecia. Bueno, estas últimas tendencias en educación vivencial iniciamos con el aprendizaje multidimensional. ¿Qué es el aprendizaje multidimensional? Bueno, como padres, como maestros, incluso como directores de escuela, como emprendedores del área educativa, como guías de homeschooling, after schooling, es importante que podamos saber que el cuerpo, el ser y la conciencia son parte también de la educación. Cuando yo puedo integrar que los niños y que todos somos cuerpo, somos el ser, somos las conciencias, somos las emociones también, entonces yo puedo hacer una propuesta, un trabajo con ellos mucho más integral. Y a lo mejor lo que yo no resuelvo con los niños desde el punto de vista emocional, cuando voy al trabajo con el cuerpo, tengo respuestas. Cuando abordo el trabajo con el cuerpo, el trabajo con los mismos aprendizajes, y tengo una experiencia de mindfulness, por ejemplo, accedo a la conciencia de los niños. Entonces, toda esta integralidad de cuerpo, ser y conciencia cada vez nos va ayudando a reparar esta herida de división del ser que sembró por cualquier razón sistémica que haya sido la educación tradicional, de separar las cualidades del ser con las cualidades del cuerpo y de la conciencia. También podemos hablar acerca de la educación híbrida. Por ejemplo, cuando hablamos de la educación híbrida, hablamos de esa educación que podemos ver tanto en aula de clases como también explorando en diversos escenarios fuera de ella, ¿no? O también lo podemos ver interno en clase cuando damos homeschooling. Muchos de los programas, como lo están armando ahora, es que el niño tenga la capacidad de explorar en vivo, fuera de ese entorno donde siempre está aprendiendo, donde siempre lo estamos educando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es niños que están aprendiendo, digamos, van a tener una clase de cocina, por ejemplo. Pueden hacer un tour afuera donde los niños van y exploran ellos mismos en una cocina, bajo la supervisión del adulto, por supuesto, y siempre son cocinas habilitadas para este tipo de programas, donde el niño va a preparar su propio pastel, por ejemplo, o el niño, en el caso, el niño puede crear cuando están en clases, por ejemplo, de robótica, el niño va hacia un sitio y el mismo niño programa, por ejemplo, el robot y con supervisión del adulto y estás con el adulto co-creando, el mismo niño programa ese robot. Entonces es como sacar al niño del entorno, pero con experiencias más vividas en esos espacios y no solo que se quede en la parte teórica. También por ejemplo, están los días de exploración, entonces es cuando llevamos a los niños a la naturaleza, cuando le explicamos acerca de los distintos tipos de pájaros y llevamos al niño a un sitio donde se vean ese tipo de pajaritos y entonces se puede ver el niño, él puede ver el niño e interactuar con estos animales. Por supuesto, también lo hemos visto cuando los llevan al zoológico. Pero con el tema del zoológico ha pasado muchas veces que el niño
al final queda un poco triste, ¿no? Porque ve a ese animal, no lo ve como que en su plenitud. Entonces, bueno, en el zoológico es un poco distinto. Pero básicamente es esto, esa educación híbrida donde se puede integrar de una manera más vivencial para el niño, más divertida, más integral también. En aulas colaborativas y temáticas, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estudiaba, mis aulas de clase eran grises. Era, o sea, súper apagadas. Y en este caso estamos hablando de aulas colaborativas y temáticas, por ejemplo, es decorar un día el aula de, por ejemplo, si vamos a dar un tema que es acerca de los planetas, decorarlo como si fuese una galaxia. Por ejemplo, vemos también educadores súper entregados que hasta ellos mismos se disfrazan quizás de un planeta o mandan a los niños a que vengan disfrazados un día acerca del tema que se va a hablar. Cuando hablamos de colaborativas también hablamos de que, por ejemplo, si vamos a explorar la cultura o alguna tradición de algún cierto país, entonces hablamos para que cada uno de los niños traiga algo conocido de ese país y quizás lo podamos explorar, algún instrumento musical o alguna comida. Eh, mm, Cuando hablamos del aprendizaje desde las habilidades del niño, es cuando integramos una actividad y vemos, por ejemplo, que vamos a dar una clase, en el caso que yo estaba hablando acerca de el ABC, el abecedario para los niños. Entonces es integrar juegos y arte con los niños para que puedan aprender el abecedario. Ciertos niños no les gusta el arte o no les gusta mancharse, no les gusta eso, les llama más la atención la parte dinámica, y a otros niños que son más quietecillos, que les gusta más el tema del arte, mancharse, explorar en la parte del arte. O algunas veces podemos hasta intercambiar, no limitar nunca al niño como, no, yo te he observado que a ti no te gusta esto, no, hacer que el niño explore y que él mismo decida qué le gusta y qué no. Entonces es integrar un poco la habilidad quizás del grupo, segmentar, por ejemplo, cuando hay un grupo de niños que sabemos que son más movidos, entonces sabemos que ese grupo, las clases tenemos que hacerlas como más dinámicas, tenemos que gesticular la cara, hacerlo como más llamativo para el niño, o tenemos a otros niños que son más auditivos, entonces hacer sonidos para llamar la atención y atrapar esa mirada de ellos. Relación entre la escuela y los padres, esta parte es muy linda y de hecho me recuerdo una experiencia que tuve hace poco. Aquí estábamos celebrando Halloween y hicimos una pequeña verbena, por así decirlo, una reunión donde cada papá traía algo hecho por ellos mismos, ¿no? Cuando normalmente muchos padres no cocinan, ellos mismos hacen o compran la comida ya hecha, pero la idea era que ellos prepararan el dulce, ¿no? Y tenía que ser un dulce, por supuesto, saludable, un dulce que el niño que sufría de algún tipo de alergia lo pudiera consumir. Entonces es traer a los papás, a la escuela, a ese entorno, incluso familiar, el niño se siente representado y es algo muy importante para él y también para el padre, ver también el entorno en que se desarrolla el niño. También relacionar a los padres con las actividades también explorativas del niño, incluso también al personal que se encuentra en esa escuela. Por ejemplo, si un día vamos a enseñarle a los niños acerca de las plantitas, podemos involucrar al jardinero de la escuela. O si un día, por ejemplo, vamos a hablar de las distintas profesiones,
Por ejemplo, podemos invitar para que nos dé nos diga ciertas palabras al vigilante de la escuela, o podemos invitar incluso a algún padre, algún representante que, por ejemplo, sea odontólogo. Entonces él va y habla acerca de los dientes de los niños y es un papá de los niños. Entonces esto hace como un espíritu familiar en la escuela, donde va a haber más apoyo de parte y parte. Y la verdad, los niños, es increíble cómo el niño se siente representado cuando ve a su papá allí, quiere presentarle todos los amiguitos, enseña cuál es su maestra favorita. El papá se siente como feliz también de ver de cómo tratan al niño allí en la escuela. Entonces, esto es un punto muy lindo, muy importante, que es una de las últimas tendencias, pero que también necesita de la calidad humana de todos, de todo el personal involucrado. Sí, aquí esto que dice ella es súper importante, y sobre todo es importante recordar que estamos en un camino de reaprendizaje. Es decir, venimos de una educación tradicional donde esto no era lo común. Entonces, tener la flexibilidad de que estamos reaprendiendo maneras de vincularnos mucho más amorosas, gentiles y afectivas. Entonces, aparte de poder involucrar a los padres y de esta manera, también es hermoso rescatar el espíritu de autocuidado, de cuidarnos, porque bueno, venimos de una pandemia, entonces bueno, saber que si a lo mejor un niño falta clases porque se siente mal, entonces inspiramos a los niños, por ejemplo, a que le manden un video para que se mejore. Si el señor vigilante pues también se enfermó, pues le guardamos unas frutitas para que él esté bien. Este espíritu hermosísimo que tiene que ver con cuidar a las personas, cuidarnos a nosotros mismos, es el espacio nutricio para que se vaya volviendo a rehabilitar las relaciones humanas. Por eso la escuela no solamente cumple un papel de educar, sino que también tiene un rol importante a nivel social, porque ahí convergen muchísimas personas. Entonces, en la medida en la que cada escuela, que cada padre, que cada maestro empiece a integrar esto de la manera más amorosa posible, vamos a tener escuelas que son ecosistemas de transformación social. Y es a donde queremos apuntar nosotros, a donde queremos que puedan mirar las dimensiones del impacto de explorar con estas tendencias. Gracias, Grecia. Prototipos de las clases. Bueno, esto de los prototipos es súper interesante porque es un poco la capacidad del invento. El prototipo, cuando lo llevamos a áreas de innovación, tiene que ver con enseñar a los niños a observar un problema dentro del entorno. Bueno, la puerta no cierra, entonces, bueno, vamos a inventar un sistema para que la puerta pueda cerrar. Entonces, enseñamos a los niños a que su capacidad de imaginar y su capacidad de crear puede resolver problemas. Entonces es hermoso, porque ellos van a empezar a ver el mundo de esa manera. ¿Cómo yo acomodo algo, no? ¿Cómo yo logro aportar? ¿Cómo yo logro resolver? Entonces los prototipos tienen mucho que ver con, bueno, vamos a ayudar a que los pajaritos que están en los nidos no se caigan. Entonces, bueno, construimos unos niditos nosotros para los pajaritos. Entonces los prototipos tienen mucho que ver con la capacidad de inventar, con la capacidad de mirar un problema, mirar algo que resolver y crear entre todos una solución. Entonces, los prototipos pueden estar aplicados a una materia, a un proyecto de aula, incluso a no solamente los ecosistemas del salón, sino también entre docentes. A mí el trabajo docente me gusta mucho porque los maestros son seres humanos que requieren mucho acompañamiento humano, porque son personas que se enfrentan diariamente a situaciones diversas. Entonces, los prototipos también permiten que los maestros puedan no salirse de su rol de guías de aprendizaje, sino poder brindarles oxígeno a ese rol que a lo mejor es tan demandante. Ecosistema digital consciente. Bueno, la tecnología y el mundo digital es algo en lo que nosotros ponemos la mirada desde la conciencia, como por ejemplo
un trabajo final de primaria puede ser un videoblog donde los hacen todos los niños, donde los niños crean un blog interactivo, donde ellos pueden exponer sus clases creando videos, donde ellos pueden, bueno, la tendencia habla hacia la realidad virtual, pero nuestra propuesta en este momento tiene que ver cómo uso las plataformas digitales. Bueno, subo las clases a YouTube a las 7 de la noche, bueno, una continuación de la clase que vimos la semana pasada. O sea, cómo vamos involucrando de manera muy consciente el tema digital. Vida Gaviria hizo una distinción muy oportuna sobre lo que era una red social. Y decía, una red es algo que te sostiene y que no te va a dejar caer. Una red social es una red de personas que no te va a dejar caer. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir enseñando de manera consciente el uso de las redes sociales? Por ejemplo, esto es parte del ecosistema digital consciente. Música consciente para el aprendizaje. Sí, en la música consciente para el aprendizaje tenemos esa tendencia, bueno, la verdad esto es algo súper, como que le puede quitar el velo a a muchos padres de la cara, pero mucha música de la que se crea hoy en día, y bueno, desde hace muchos años atrás, es una música que las ondas en la que fue grabada esta música son ondas que despiertan esa parte del consumo, ¿no? Esa parte donde nos mantiene como activos. Hay otro tipo de música que es una música más consciente, que es una música donde nos relaja, es una música donde nos conecta con nos toca las fibras y también no tanto a nosotros, sino también al niño, músicas enfocadas al niño, pero no como esa música comercial que podemos conseguir. Es una música específica que tiene unas ondas específicas para ayudar al niño al aprendizaje o en distintos escenarios donde esté el niño. También es cuidar las letras que aparecen en la música que escuchan nuestros niños. ¿Qué es lo que le estamos colocando a los niños para que escuchen? No solamente es el ritmo lo que haga sentir al niño, también es lo que el niño va a estar escuchando y repitiendo a cada rato, ¿no? También una de las tendencias es crearle a los niños playlists, por ejemplo, para al momento, si creamos un momento divertido de baile loco, entonces es buscar esa música que tenga ese ritmo movido, que el niño se pueda mover, se pueda divertir, pero que a la vez también esté dejando algo, ¿no? En esa mentecita del niño, que también lo lleve después a esos estados de calma. También es agregarle o hacerle un playlist al niño para que pueda estudiar o en esos momentos de concentración, o quizás no con concentración, no digo que esté sentado viendo, pero sí que estén haciendo algo juntos, algún proyecto, entonces crear un playlist especial para eso. Esto, perdón. Sí. No, dime, porque ya voy a pasar al siguiente punto. Bueno, fíjate, esto que dice ella es súper importante porque los niños no alcanzan sus niveles de maduración del cerebro hasta cierta edad. Entonces, cuando tenemos una música que es disociativa, pues también interferimos en los procesos de maduración del cerebro, sobre todo el lóbulo prefrontal, del lóbulo, sí, que es el neocórtex, esta parte del cerebro que es el córtex. Es, una parte, es la parte del cerebro que responde al análisis, a la observación, al cálculo, al discernir sobre la realidad. Entonces, cuando yo, estas ondas, esta música de la que habla ella, usted la puede buscar en YouTube, músicas de onda alfa, músicas de ondas teta, música de ondas gamma, ayudan a mantener una onda cerebral en donde también se equilibra el sistema nervioso. Hay otro tipo de música que favorece dos estadios del sistema nervioso. Una que es un tipo de música que activa el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático.
El sistema nervioso parasimpático es el sistema que nos hace estar en euforia, en alerta, el ímpetu vital, saltar, correr. Y bueno, hay veces que trabajar con niños requiere músicas revitalizantes, vitalizantes. Y tenemos el otro tipo de músicas que estimulan el sistema nervioso simpático, que nos llevan en estadios de calma, de tranquilidad, de reposo. Cuando está funcionando el sistema nervioso parasimpático, bueno, los grandes investigadores de la epigenética, ellos reportan que ocurre, por ejemplo, en niños que, por ejemplo, puedan tener autismo, que puedan tener algún tipo de patología. Es una frecuencia del sistema nervioso, es un estado del sistema nervioso en el que ocurre reparación celular, en el que ocurre reparación y renovación orgánica. Entonces esto es súper importante porque cuida muchísimo el sistema nervioso del niño. Sí, así es. El siguiente punto de últimas tendencias es el rincón mindfulness para todos. Este es un rincón donde lo podemos hacer ya sea en casa, lo podemos hacer incluso en el mismo salón de clases, lo podemos hacer, es donde el niño esté frecuentemente. Es importante tener uno en casa y es importantísimo tener uno en el aula de clases. Entonces, ¿de qué se trata este rincón? Este rincón le podemos llamar rincón, pero puede ser en alguna parte donde tú puedas tener estos siguientes elementos. El rincón puede ser un sitio donde tengamos objetos suaves, donde tengamos colchoncitos, donde el niño se pueda sentar, donde tengamos objetos que lleven al niño como la calma, puede ser una pluma, puede ser alguna tela suavecita, algún tipo de peluches. También podemos tener una cestita donde le pongamos instrumentos musicales, pero no digitales, sino estos instrumentos que sí como una maraca, una campanita que el niño suene, este tipo de cosas donde estimulen al niño. Y este rincón no tiene nada que ver con el time out que conocemos o el castigo, no. Esto es un rincón donde tú no le vas a decir al niño cuándo ir. El niño decide en qué momento ir a este rincón, porque es un rincón, como decir, para que el niño se relaje, se calme, haga algo que él llame la atención. Por ejemplo, puedes poner el libro que más le gusta a él porque tiene, si tu niño todavía no sabe leer, pero puede tener algunas ilustraciones que le llamen mucho la atención y puede pasar minutos allí. Ese es su espacio, que también puede ser compartido contigo si el niño te invita a estar allí. Tú puedes perfectamente ir con el niño. Claro, al principio el niño no va a saber de qué se trata. Tú tienes que instruir al niño y motivarlo de que este es un rincón de calma, aquí podemos hacer este tipo de cosas. ¿Cómo te gustaría decorar este espacio? También es importante abrirle al niño e invitarlo a eso. El niño puede traer piedritas que consiga de algún paseo, puede traer hojitas, incluso puede decorarlo con el propio arte que haga el niño. El niño puede tener libertad creativa para él mismo rediseñar este espacio y decorarlo. Entonces, este rincón ayuda al niño a encontrar esos momentos que son de calma. Es una decisión donde él dice, ok, no me voy a mi cuarto donde hay muchas distracciones, sino que aquí me voy a ocupar de estar presente con estos objetos que tengo a mi alrededor. Y pasamos al siguiente punto. Movimiento y aprendizaje. Bueno, imagínense por un momento que ustedes quieren enseñarle algo a los niños y no se lo enseñan, digamos, desde lo cognitivo, sino que lo inviten al movimiento. Bueno, vamos a hablar de la confianza, entonces los invitamos a caminar con confianza. Vamos a hablar de creatividad, entonces los enseñamos a hacer un movimiento de danza creativa. El movimiento es un espacio de innovación, de aprendizaje, porque estoy utilizando el cuerpo, podría utilizar la música, utilizo varios recursos, las emociones para aprender algo, ¿no? Que es distinto. El intelecto, lo cognitivo, es una parte del potencial de los seres humanos, pero no es todo el potencial humano.
Entonces, bueno, las mismas condiciones en las que se están dando las transformaciones de la educación nos invitan a mirar este tipo de nuevos aprendizajes. Desde la antropología de la educación, el movimiento fija mejor el conocimiento. Cuando un niño aprende algo y se mueve, y tú le invitas después a moverse, tiende a fijar mejor el conocimiento. El movimiento también tiene que ver con un tema de reconocimiento del cuerpo, de habitar el cuerpo, de anclarme en el cuerpo. Estos niños que tienen altos niveles de sensibilidad necesitan mucho movimiento porque necesitan anclarse al cuerpo. En el movimiento también encontramos espacio para reconocer emociones, para identificar lo que está pasando con mi cuerpo, para identificar mi propio autoconocimiento desde un espacio distinto al de la mente. Entonces, aquí no le damos tanta prioridad. El aprendizaje cognitivo es importante porque es una parte del desarrollo y que el hemisferio izquierdo está allí también haciendo el trabajo. Pero cuando nosotros, el exceso de cognición desarrolla un exceso del lóbulo prefrontal. Cuando tenemos un exceso del lóbulo prefrontal, tenemos un exceso de personas que les cuesta mucho conectarse con sus emociones, que les cuesta mucho ser vulnerables, que les cuesta mucho entender o asimilar una situación si no es desde el análisis. Y muchas veces el recurso del análisis, o sea, la función del lóbulo prefrontal, este cerebro es el más nuevo. O sea, él sigue siendo un cachorro dentro de la evolución humana. Entonces, cuando trabajamos en activar el movimiento, muchas veces el lóbulo prefrontal se apaga, detiene su actividad, su hiperactividad, y empieza a trabajar otra región del cerebro que es el límbico, la región del cerebro límbico hipotalámico, que es la región del cerebro en donde se conecta el instinto con las emociones. Cuando tenemos niños conectados con los instintos y conectados con las emociones, son niños que tienen mucha fuerza de identidad, mucha fuerza para autorregular sus ritmos, para reconocer sus propias emociones, para expresar lo que tienen y para volver a estados orgánicos de balance. Pero si tienes un niño que todo el tiempo lo estás estimulando con la cognición, con el aprendizaje teórico, bueno, va a llegar un momento en que se va a sentir un poco robótico. Entonces, el movimiento que permite liberar el cuerpo de los estados de robotismo, ¿no? Bueno, para cerrar, les tengo un pequeño ejercicio de movimiento, y este ejercicio es un ejercicio de regalo para los padres y para los maestros ante el estrés, ante los altos niveles de estrés, bueno, esto está siendo intenso, necesito tiempo fuera. Entonces, bueno, no sé si puedo compartir música aquí. Okay. Yo necesito. Ajá. Este es un ejercicio que es un segmentario de cuello que su función fisiológica es ayudarnos a bajar el estado de alerta en el que nos pone el sistema neocortical, el poder bajar de la cabeza al cuerpo. También nos ayuda a relajar los músculos cervicales, el cuello. Y nos ayuda también a entrar en espacios de suavidad, de lentitud y de presencia. Yo voy a mostrar el movimiento y ustedes después van a hacerlo conmigo. Me voy a poner de pie para hacerlo.
piernas a la altura de la cadera, flexionar un poco las rodillas, los brazos van pegados al cuerpo y voy a mover mi cuello dulce y delicadamente alrededor del cuello. ¿Sí? Lo pueden hacer sentados o de pie. Pongo la música completa. Se sienten nuestras anfitrionas. Muy bien. Bueno, después de este ejercicio, se abre un espacio desde el cuerpo para habilitar también, aquí se relajó el sistema nervioso, entramos en el sistema nervioso parasimpático y entra el estado de la calma, de la serenidad. Entonces, bueno, estas son partes de las herramientas que vamos a seguir compartiendo. Hemos llegado al final de nuestro encuentro. Espero que esta masterclass sea de profunda utilidad para todos ustedes. Para nosotros fue un placer compartir. Y bueno, estén muy atentos a nuestra programación y a todo lo que vamos a seguir compartiendo. ¿Cómo se van ustedes, chicas? Gracias a todos los que participaron, a los que están viendo esto. Esto apenas es como un abreboca de lo que la Fundación tiene para compartir con los programas que vamos a estar avisando. Yo me voy bastante complacida, bastante feliz y un poco relajada porque hoy tuve un día intenso con los niños y este ejercicio me cayó de maravilla. Sí, yo también muy agradecida por la oportunidad de, bueno, de acompañarles y aprender de ustedes y poder abrir este espacio también junto a ustedes. Me voy con mucha información
muy interesante, incluso confrontativa, yo revisándome en mi proceso como madre también, ¿no? En mi crianza, muchas cosas que me resuenan, que me inspiran, que me dan ganas de poner en práctica pronto. Y bueno, agradecida por este viaje de aprendizaje intenso y profundo, porque la verdad es que sí, es muchísima información y es como una propuesta que es tan necesaria como relevante y diferente a la educación de la que venimos, ¿no? Entonces, entiendo si para el resto también sea un proceso el integrar toda esta información, el tener que verla varias veces, el hacer pausas, así que este último ejercicio también me gusta muchísimo, el de la respiración también y como hacer afirmaciones, me pareció muy, muy positivo, muy bueno. Y bueno, antes de despedirme, yo simplemente quería invitarles a nuestros espacios en redes sociales, que pueden ver todos los contenidos que las tres vamos a estar compartiendo en el Instagram, en @Fundación Obaocam, y también pueden conseguir toda la labor que hace Bárbara en @Bárbara del Mar Coach, eh, Grecia en Grecia_ar, y esta servidora @Irina.delaluna. Y bueno, seguimos en conexión, en contacto para ir construyendo esta tribu de madres, padres, maestros, terapeutas, emprendedores que quieran sumergirse en estas nuevas tendencias educativas de una forma más vivencial, ¿no? Más holística, multidimensional. Muchísimas gracias y nada, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Un Sí, abrazo. un abrazo. Estén muy atentos, por favor, en el link de @Fundación Obaocam van a poder tener acceso al canal de Telegram donde estamos haciendo la comunidad, donde vamos a compartir muchas cosas interesantes para que sigamos haciendo este camino en tribu, porque eso es lo que nos importa, hacer el camino en tribu. Muchos de ustedes nos escriben y nos dicen, bueno, mira, nos interesa muchísimo hacer este camino junto a otras personas, hacer este espíritu de tribu. Entonces, bueno, los esperamos a través de nuestro canal de Telegram. Un gran abrazo. Gracias. Bye. Bye.